Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Renovando. Estamos en la casa de Pirindas Rock House, muy amables por hospedarnos. Bienvenido a nuestro auditorio, gracias por el favor de su compañía. El día de hoy estamos con la presencia del profesor Benjamín Hernández Gutiérrez, secretario general de la sección 18, Poder de Base. Es el padrino de Renovando en esta faceta de entrevistas, donde esperamos vincular la tarea de varios actores sociales, la tarea de varios sectores, de varios agentes, vinculados al resto de componentes de la misma sociedad. Estamos aquí a sus órdenes para servirles, nos debemos a ustedes de tal manera que agradeceremos profundamente sus comentarios y, por qué no, también sus preguntas. Aprovechen que está aquí el maestro Benjamín, que trae el pulso del magisterio michoacano, y enhorabuena. Muchas gracias, profesor, bienvenido a Renovando. Gracias a ustedes por la invitación y obviamente estamos aquí con ustedes para compartir lo que está sucediendo en el estado de Michoacán en materia educativa, pero obviamente también lo que tiene que ver con la vinculación con la sociedad. Es complicado que la educación esté aislada de la vida social, ¿no, maestro? O de las posturas políticas. A mí de repente me parece hasta ingenuo cuando se escuchan por allí críticas muy, pues, ¿cómo decirlo?, hirientes, ¿por qué no?, en contra de la conciencia social que se encarna muy a menudo en la práctica docente, en la labor del magisterio michoacano. ¿Podríamos hablar de educación sin vinculación con los pendientes de la sociedad? Claro que no, o sea, la cuestión educativa, el trabajo, la labor social que desarrolla el maestro, la maestra, cualquier trabajador de la educación, en todo momento es un vínculo, una relación con la sociedad en general. Desde el niño, el padre de familia, pero en la propia sociedad, en el ámbito, en el contexto en el que se desenvuelve el maestro, en todos y cada uno de ellos. El maestro es una voz de opinión, el maestro es ya sea bien visto o mal visto, pero siempre pesa en la sociedad lo que el maestro opine sobre cualquier tema. Me llama la atención ahora que diga que hay una opinión importante en los maestros, porque precisamente y por curiosidades, justo el día de hoy, sin pretenderlo, me topé con la etimología de la palabra maestro, magister de latín, ¿no? Y veía una nota que decía que maestro, precisamente magister, tiene la raíz de mayor, ¿no? Por ahí suena, hasta en español no suena magister, mayor, el que tiene... y que es diferente, por ejemplo, con palabras como ministro, que es el menor, el que sirve. El maestro es el que está por encima, pero no en un plan déspota, sino que tiene autoridad, cuya opinión es de alguna manera ejemplar, y me parece con riesgo a recibir muchas críticas, pero para eso estamos, que en el caso de la sección 18, esa opinión de los maestros va del lado de la conciencia social. Así es. De hecho, entrando en materia educativa, el proyecto o programa educativo, ya más bien le llamaríamos programa educativo en Michoacán, uno de sus ejes fundamentales tiene que ver con eso. O sea, el cómo el maestro, el magisterio michoacano con su programa educativo, nuevamente rescata esa relación, ese vínculo con la sociedad en general. Recordemos la etapa, aquella que luego algunos ya no quieren recordar, pero la etapa de José Vasconcelos, de Rubén Ramírez, de varios de ellos, donde el maestro lo era todo. El maestro no estaba solamente en las cuatro paredes del aula con los niños, el maestro estaba socializado con toda la población en general. Desgraciadamente se vinieron otras políticas, otros gobiernos que fueron encapsulando al maestro en esas cuatro paredes. Decir, a ver, maestro, tu labor social no está en organizar a la gente, en explicarle las problemáticas a la gente, en ayudar, en coadyuvar a resolver los problemas de la gente, no. Para eso está la función de otros organismos, de otras instancias. Tú solamente dedícate en las cuatro paredes a enseñar al niño. Esa no es la función del maestro.
Y nosotros, precisamente con nuestro programa, eso es lo que planteamos, regresar a ese proceso donde el maestro es maestro en el espacio, en el lugar donde se presente. Y el maestro obviamente tiene que ser alguien que de alguna manera le ayude a la sociedad a salir adelante. No el que le va a resolver los problemas, el que le va a ayudar a la sociedad, el que le va a ayudar a la gente, uno, a aclararle la problemática, dos, a ayudarle a trazar ruta de cómo resolver problemas. Es decir, el maestro no solamente debe orientar, no solamente debe enseñar, sino debe ayudar a trascender a la población, no solo a los niños, insisto. Esa es la formación que debe dar el maestro, no solamente ser un reproductor, un repetitivo en el aula. Qué interesante recordar a los fundadores del sistema educativo mexicano. José Vasconcelos, decía usted, Justo Sierra, Rebsamen, los hermanos Rebsamen, y luego la consolidación también del sistema educativo con personajes como Jaime Torres Bodet, por ejemplo, inolvidables, ejemplares. Y tiene usted razón, qué paradójico reflexionar en que actualmente al maestro se le señala por participar en la vida social, en la vida pública, en la vida política, y que esas fueron las pretensiones del Estado mexicano cuando quería formar identidad nacional, cuando quería preparar personas con conciencia crítica, libertaria, que precisamente fuera acompañados de los maestros que estaban en vínculo directo con la sociedad. ¿Por qué escuchamos en esta sociedad hablar tanto de la sección 18, profe? Quizá para muchos de quienes están viéndonos en casa, en el teléfono, en el coche, en cualquier espacio, pudieran entenderlo, pero hay otros que no. Por fortuna tenemos un público diverso y no todo él tiene vínculo con el magisterio michoacano. ¿Por qué escuchamos hablar tanto de la sección 18 en Michoacán? ¿Por qué suena tanto? Igual ahorita entramos en detalles sobre qué se dice, ¿verdad? Porque se dicen de todos los sabores, pero ¿por qué se escucha tanto de la sección 18 en Michoacán? Bueno, la sección 18 en Michoacán, hablamos de los años 89 a la fecha, que como sección, como gremio magisterial, determinamos no ser más reproductores sindicales de lo que venía siendo nuestro sindicato a nivel nacional, el CENTE. ¿Por qué? Porque el magisterio empezó a ver que la función del sindicato a nivel nacional, la función que repetía el sindicato, la sección 18 a nivel estatal, estaba perdiendo su esencia. ¿En qué sentido? En que ya no era un sindicato que luchara por preservar en primer momento, en segundo momento por rescatar y en tercer momento por hacer valer los derechos de nosotros como trabajadores de la educación, las conquistas, es decir, cada vez buscar mejoras dentro del gremio. Entonces, al ver que estábamos perdiendo todo eso y que prácticamente todo lo que tuviera que ver desde un cambio, un recurso extra o doble plaza que le llamamos, un incremento de horas, todo tenía que pasar por un esquema, un proceso de corrupción. Entonces, eso fue lo que detonó en el 89 que Michoacán primero se desligara del sindicato nacional, no decir ya no formamos parte de, sino decir no reconocemos a esa representación. Hablamos de primeramente Carlos Jongitud Barrios y posteriormente el Bester Gordillo, dos personajes que nosotros podríamos llamar siniestros porque pues, se vendieron al mejor postor en gobierno federal en turno y estatales, y que degeneró en esa condición. Al oponernos a ellos, decir, mientras ellos estén al frente no los reconocemos y vamos a caminar como una sección, diríamos, independiente, que luego decidimos anexarnos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea, como mecanismo para organizarnos, porque ese es otro tema muy amplio donde la Coordinadora Nacional de la Educación después ha querido sojuzgar, someter también y decir, bueno, si estás dentro de la coordinadora,
pues acata los principios, pero resulta que esos principios solamente son válidos para ti, pero no para mí que te los ordeno. Por eso les es un tema muy amplio, muy complicado, que en otro momento lo comentaríamos. Y hoy, ¿por qué estamos en boca de todos? Porque pues a la llegada de un servidor a la representación sindical, más o menos hace 14 meses, expulsamos a la dirigencia que en ese momento estaba, porque se volvía a repetir el mismo esquema de lo que yo mencionaba por ahí en el 89. Compañeras, compañeros que querían cambiarse, decían sí, pero donde te quieras cambiar, dependiendo si es un lugar urbano, céntrico, te cuesta tanto. Si es un lugar semiurbano, es lo otro, en tanto. O si es en un lugar alejado, pues como diciendo, es menos. Es decir, decayó nuevamente en un grado de corrupción la sección que nos vimos obligados a expulsar a esa gente. No hubo ninguna división, ninguna fractura, porque hoy, con orgullo podemos decir que de 22 regiones en las que está dividido el Estado, representamos a 18 de ellas, incluidas las más grandes de todas. Aquí en Morelia prácticamente estamos ya por encima también de esa gente que corrimos, donde podríamos decir y aceptar que ellos tienen mayoría nada más, la parte esta corrupta que corrimos, pues en Zacapu, en Apatzingán, en Coahuayana, y estamos disputando prácticamente por mitad en Huetamo. Aquí Morelia creemos que ya logramos superar la mitad, y en el resto tenemos la inmensa mayoría del gremio magisterial con nosotros. ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un gobierno del Estado actual, que representa el gobernador Silvano Aureoles Conejo, que desde que llegamos jamás nos vio bien. ¿Por qué? Porque él apostaba a una continuidad, una relación, un vínculo, esa sección 18 corrompida al servicio del gobierno en turno actual, un gobierno que buscaba repetir en el gobierno a través de su medio urbano Antonio García Conejo, que finalmente no le dio, que tuvo que hacer la alianza que hoy tenemos ahí entre PRI, PAN y PRD, pero que incluso el propio PAN y PRI, pues prácticamente le dijeron, bueno, sí proponen ustedes el candidato, pero no es tu medio hermano. Entonces, es ese tipo de componendas que está ahí, pero en la sección con esta gente que corrimos, también buscaban que ellos continuaran, repitieran, ¿para qué? Pues para que la sección 18, en este proceso electoral, fuera un brazo al servicio del gobierno del Estado actual y poder lograr, insisto, repetir, continuar en el gobierno. Nosotros no abrazamos esa política, nosotros dijimos, vamos contra la corrupción, el Estado está muy corrompido, el actual gobierno no nos garantiza esto, no podemos caminar así. Entonces eso obliga o da pie a que el gobierno del Estado pues no nos resuelva la mayor parte de las problemáticas, estén estancadas, a que tengamos que desarrollar varias actividades. El año pasado más de 60 días bloqueando las vías férreas. De esa manera logramos que la federación pusiera los ojos, pero a pesar de ello seguimos teniendo complicaciones que creo que enseguida podríamos ir precisando y aclarando cuáles son ellas. Hemos explicado a la sociedad en parte esta problemática, sabemos que hay muchos medios masivos de comunicación que en este tipo de entrevistas, a pesar de que nosotros explicamos, aclaramos las cosas, no salen. Entonces eso es lo que nos ha evitado precisamente aterrizar en un grado de comprensión mayor de la sociedad. ¿Cuál era el otro vínculo para explicar a la gente de manera completa? Pues a través de las escuelas, a través de los padres de familia. Hoy no los tenemos. Hoy, por lo de la pandemia, entendemos que se maneja de una manera real, existe esto, hay la posibilidad del contagio, pero también hoy vemos que también se maneja de manera política. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si aperturamos ya las escuelas, pues nuevamente llega el maestro a la escuela, llega el padre de familia a la escuela,
y pues otra vez nos les van a envolver, nos los van a enrollar, dicen ellos, y nos los van a poner en contra de. ¿Qué dicen? Pues preferimos que este ciclo escolar cierre así como está, frenamos un poquito y sin ningún problema en agosto reanudamos. O sea, es parte de ese juego político perverso, nosotros decimos en algunas ocasiones, en el de hecho, si me conviene le damos para adelante esto, si no me conviene no. Es parte del escenario. Llegan a prender el garrero, como se dice coloquialmente, maestro. Algo así. Oiga, maestro Benjamín, 60 días con las vías férreas bloqueadas. 60 días con las vías férreas bloqueadas representa, porque también se escucha en los medios de comunicación, no es ignorado por nadie, se escucha una postura muy incisiva contra el movimiento magisterial, se escucha una postura que señala debilitamientos económicos, debilitamientos laborales, raspones políticos entre sectores empresariales y el gobierno a consecuencia de las movilizaciones, pero lo cierto es que si vemos una movilización de esta magnitud, lo deseable sería que la gente, que el público, que la sociedad se preguntara qué hay detrás de la movilización, y lo matizo, lo pongo a disposición del diálogo, porque esto que se señala como una pérdida tan grande para el Estado, económica, laboral, financiera, con el bloqueo de las vías del tren, debe de tener una causa muy poderosa detrás para que lleguen a determinarse este tipo de decisiones, y no nos quedan claras en la sociedad, en la opinión pública convencional, o mejor dicho, ¿por qué no? En la opinión pública cabildeada por medios interesantes, por medios que tienen para aflojar buena feria y difundir sus ideas y sus posturas, y que, dicho sea de paso, a menudo tienen vínculo con el gobierno del Estado, curiosamente también. Pero ¿qué hay detrás de estas movilizaciones? Dice la opinión pública, ¿no pudieran manifestarse de otra manera? ¿Por qué la presión de ese modo? ¿Por qué se llevan allí pérdidas económicas, insisto, laborales, que son las que señalan los medios de comunicación y las posturas oficiales? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que orilla a los profesores, al movimiento magisterial a tomar este tipo de determinaciones? Bueno, yo a partir de que asumimos la dirección de esta sección 18, en los medios, incluso desde el primer día, desde la primera rueda de prensa que tuvimos, fui muy reiterativo y dije, yo soy una persona de la que va a privilegiar primero el diálogo, agotar el diálogo. Yo dije, antes de movilizar a la gente, antes de efectivamente hacer cualquier actividad, vamos a tocar puertas, vamos a agotar el diálogo. Eso intentamos, eso hicimos, insisto, por parte del gobierno del Estado hubo oídos sordos. Insistimos ante la Federación, en su momento hubo oídos sordos, y se determinó no en voz o de manera personal de un servidor, sino llamando al gremio, a lo que nos llamamos nosotros nuestra máxima instancia, que es un pleno estatal de secretarios generales y representantes de centro de trabajo. Lamentablemente, pues ahí se tuvieron que tomar decisiones. Entonces, ¿participan todas las escuelas de la sección 18? ¿No son decisiones de grupo cuando se deciden este tipo de movilizaciones? No, a un pleno seccional quienes llegan. Nuestro estado está dividido en delegaciones y centros de trabajo. Para formar una delegación deben ser en varias escuelas de primarias, de preescolar o en secundarias, deben ser mínimo 40 compañeros más uno para formar una delegación. Un centro de trabajo es cuando no rebasa el número de esos 40 más uno. Entonces, en cada delegación se nombra un secretario general delegacional.
En cada centro de trabajo un representante. Esos son los que llegan al pleno estatal, previa consulta, previo comentario de análisis, revisión de la problemática, y llegan con propuestas. Ahí se discuten las propuestas y las que salen de consenso, esas son las que se trabajan. Ese es el esquema de nosotros. Hoy el secretario general no puede decir hoy vamos a esta carretera, mañana vamos a la vía, no. No es el secretario general. Es el consenso de toda la base, de todos los representantes a nivel estatal. ¿Qué es lo que ha sucedido en la sociedad en general? Nosotros decíamos, uno, estamos impedidos de explicarle a la sociedad cuáles son nuestros problemas a través de los medios masivos de comunicación. Y lamentablemente la sociedad solamente ve o se queda con las consecuencias, pero rara vez se va al origen del problema. ¿Cuál es el origen del problema en Michoacán? Bueno, el origen del problema es, por poner algunos ejemplos, uno, en Michoacán tenemos varios compañeros que por diferentes circunstancias, le llamamos de necesidades del servicio, tienen que empezar a trabajar en las escuelas sin tener la plaza, sin tener un contrato, y le llamamos eventuales. Son varios de ellos distribuidos en preescolar, primaria y secundaria principalmente. ¿Y qué es lo que venía haciendo el gobierno del Estado? Sale Secretaría de Educación, acepto y reconozco que hay la necesidad de que tú cubras ahí. En lo que conseguimos el recurso, operas como eventual y te pagamos cada X tiempo. Pero el gobierno del Estado fue abandonando esto, a tal grado que hoy yo puedo de manera clara y abierta decir, tenemos compañeros eventuales que tienen más de 5 años sin cobrar. ¿Eso es un delito, maestro? Es un delito. Un servidor, antes de llegar a ser el secretario general, en la secundaria técnica donde yo trabajo, y ahí está, pregúntele a la gente en la comunidad indígena de La Cantera, en la secundaria, 2 años completitos, cubriendo 10 horas adicionales a las mías y sin que se me pague un 5. ¿Por qué lo hicimos? Porque Secretaría decía, no hay maestros, no podemos mandar a alguien de 20 horas, 30 horas a cubrir 10 horas. Nosotros, sencillo y fácil, podríamos decirle, padre de familia, pues hay 10 horas que no se van a cubrir. ¿No hay servicio? Los niños se van a regresar más temprano. No, nosotros lo que dijimos como escuela, no solo un servidor, otros 2 más, incluido el subdirector, pues vamos a cubrir esos grupos, en la idea de que lo más pronto posible Secretaría nos cubriera la necesidad. Pasaron 2 años y yo me atrevo a decir hasta la fecha que siguen faltando compañeros maestros que cubran horas en la secundaria. Y no es exclusiva, así tenemos primarias, preescolares, secundarias, donde sigue faltando. ¿Puede haber educación de calidad sin estos componentes laborales para los maestros? ¿Podríamos tener un sistema educativo simulando profesores con provisionales todo el tiempo? Eso es lo que nosotros hemos venido criticando a los programas educativos, por no irnos muy lejos. El actual de Peña Nieto sigue vigente. O sea, el actual gobierno federal dice, sí, vamos a diseñar un nuevo programa educativo que es la Escuela Mexicana, pero ese programa educativo o llamado Escuela Mexicana, hasta la fecha, ahorita, a estas alturas, no cuenta con planes y programas, solamente son líneas de acción, mas no hay un programa completo, concreto, que diga esta es la Escuela Mexicana. Eso no le podemos llamar calidad educativa, que incluso nosotros estamos en contra de ese término de calidad educativa. Nosotros nos hemos quedado más bien con el término que se manejaba antes, que es formar de manera integral al niño. Porque la calidad educativa hoy, o en el periodo de Peña Nieto prácticamente era, decían ellos, preparar para la necesidad actual.
Es decir, si lo que requiere el país, decían ellos, son técnicos, preparemos técnicos. Claro. Olvidémonos de universitarios. ¿Para qué queremos una enciclopedia, dicen ellos, una eminencia andando, si finalmente lo que ocupamos es quien sepa armar un refrigerador, una lavadora, quien sepa procesar X o Y fruta? O sea, nosotros no estamos de acuerdo con eso. O sea, estamos de acuerdo en que salgan técnicos, si así se requiere y demás, pero que no salgan con conocimientos limitados, exclusivos para el área que dicen ellos se ocupa. O sea, el ser humano de por sí, de manera natural, pues siempre se ha preguntado el de las cosas, el por qué pasa esto, por qué sucede aquello, por qué no es así. Y entonces es lo que nosotros decimos, el término calidad educativa sí está bien enfocado, pero cuando hablamos de un producto y el niño, nunca jamás el joven va a ser un producto. O sea, no es algo que dices ya salió de la primaria y ya está terminado, ya salió de la secundaria y ya está terminado. No, el ser humano jamás deja de aprender, jamás deja de conocer, jamás deja de reinventarse, reinterpretarse las cosas. Es un constante evolucionar. Entonces aquí hay una intención de deshumanizar la educación, porque si dejamos de ver a la educación como integral, mandamos al demonio a la persona, a la concepción de la persona humana, ¿no? Y concebimos a los estudiantes y a los profesores como mercancías. Así es, esa es la parte que está ahí. Entonces, nos decíamos, regresándonos poquito al problema de que decían, bueno, es que son ingratos, es que están perjudicando a la producción, al mercado nacional, internacional y eso y lo otro. Pero nosotros le decíamos, a ver, ¿cuánto se ocupaba por hablar en términos generales para resolver el conflicto en Michoacán? En diciembre del año pasado hablábamos que se requerían en Michoacán de un promedio de 650 millones de pesos. ¿Cuánto dice que perdió simplemente la empresa ferroviaria? Dice más de 3,000 millones de pesos. El gobierno del estado dice también perdimos. Pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el dinero destinado para la educación? Es cierto, se presupuestó deficitariamente, no solo en este año, sino en el año pasado. Pero en su momento los gobiernos dijeron, para acabar con ese déficit son tantos millones. Y yo recuerdo que para otras obras, que a lo mejor sí se requieren, que con reconstrucción de carreteras, que apoyar a la iniciativa privada, hablan de miles de millones. Y para algo fundamental que todos los gobiernos cuando van a empezar, como están ahorita en campaña, que dicen lo primordial es la educación, pero solamente se queda en el discurso, porque al momento de decir, a ver, se requiere tantos millones para educación, ahí sí ya nadie tiene, ahí sí ya nadie le puede poner, ahí es imposible desviar recursos de otro lado para la educación. O sea, esa es parte. Nosotros vamos en concretos, nosotros decimos que no se ocupa tanto dinero para resolver la problemática. Y todo el mundo dice, a ver, pero es que sí se perjudican porque no van a trabajar. Yo les pregunto, nosotros tenemos en Michoacán, pongámosle 400, 500 trabajadores eventuales, que muchos de ellos es su única fuente de ingreso. Ellos tienen familia, ellos también son padres de familia, ellos también ocupan y necesitan llevar el dinero para sostener a la familia. Y ahí nadie se preocupa. ¿De cuánto será el gasto corriente del gobierno del estado, maestro, ese que se les va en banquetes, en recepciones, en galletitas, en café, en presupuestos no ejercidos, en nóminas secretas, como para que no alcance a resolverse al menos un poco el problema del déficit presupuestario educativo? Cuando iniciamos nuestra lucha en septiembre del 2020, por ahí otros partidos políticos, cuando se estaba haciendo la revisión
del presupuesto para el gasto educativo de este año fiscal. Por poner un solo ejemplo, se decía, el gobierno del estado en viáticos de traslado del gobernador para acá o para allá manejaban más de 100 millones de pesos. Es que le gusta ir cómodo. Entonces, por eso es cuando nosotros decimos, para otras cosas no hay ningún problema, pero para materia educativa y resolver las necesidades y problemáticas sí existen los problemas. O sea, esa es parte de lo que está ahí en el origen de toda la problemática, pero insisto, que nadie quiere ver. Pues ahí están las escuelas. Desde no sé qué periodos de gobierno se dijo, en Michoacán ya no hay escuelas de palitos. En Michoacán ya todas las escuelas se les acondicionó, etcétera. Pues ahí están los padres de familia, ahí están las comunidades, o sea, no vamos a hablar nosotros en qué condiciones están las escuelas. Ellos mismos hoy mismo pueden echar una mirada retrospectiva, decir, ah, caray, a ver, déjame ver cómo está mi escuela. Y se van a dar cuenta pues que su escuela no es tampoco, como se decía, una escuela completa de calidad con todos los servicios. No, las escuelas siguen cayéndose, siguen deteriorándose, tienen años que no hay mantenimiento en ellas. ¿Dónde hay escuelas que están en una condición mejor? En aquellas donde al padre de familia, a pesar de que se dice no debe haber cuotas, los padres de familia se han visto obligados a dar cuotas para tener en condiciones de servicio dichas escuelas, pero donde el padre de familia a diario lucha por llevar un peso para la familia, pues ahí no hay condición de dar unas cuotas. Y también reconocemos y aceptamos que hay algunas escuelas, pero no en la generalidad, donde algunos directivos, algunos compañeros, pues sí han abusado de estas cuotas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pues si no lo hacemos se va a caer la escuela, no tenemos con qué. Entonces, eso es a donde se debe de poner la mirada y ver cómo resolverse. Nosotros decimos, ¿a qué maestro le agradaría, le gustaría estar a la intemperie día y noche, sin comer a veces bien, con malos servicios, con inclemencias del tiempo, cuando sin ningún problema nosotros podríamos llegar y cubrir nuestro horario y san se acabó? Pero ¿qué nos ha orillado a lo anterior? Pues el que nosotros día con día vemos deteriorado nuestro salario, vemos deteriorada la condición física, la infraestructura donde trabajamos, y peor, vemos que llegan nuestros alumnos, nuestros niños con deficiencias alimentarias, niños que no han probado ni un taco, una tortilla, y que pues hacen el esfuerzo por llegar, pero nos ha tocado ver por experiencia concreta niños que se quedan dormidos en el salón, no porque se hayan desvelado, por hambre. O sea, son muchas cuestiones que, insistimos, no se ven hacia afuera, y que finalmente el malo de todo esto, y a quien le echan la culpa de todo, es al maestro. Y que no son sueños guajiros, maestro. Podemos recordar de nuevo a la consolidación del sistema educativo mexicano por allá de los años 40, cuando las hambres no eran menores y de repente eran más intensas en la población generalizada, que incluso el gobierno se esforzaba para que los niños tuvieran un desayuno en la escuela, ¿no es cierto? Algunas de estas iniciativas prosperaron hasta los años 50, hasta los años 60, y pensar que el gobierno no tiene buena voluntad para cubrir lo mínimo necesario de la escuela, pues es una fantasía muy alejada pensar que se van a fijar en nuestras criaturas. Yo creo que tampoco los padres de familia los padres y madres de familia mínimamente conscientes tampoco estarían satisfechos de tener un profesor, es más, ya ni siquiera pensemos en el profesor, de tener niños a la intemperie, en el riesgo, ¿no?, bajo las inclemencias de la naturaleza, y por supuesto también con profesores de necesidades humanas que no están cubiertos, frustrados, furiosos, ¿por qué no? Oiga, cuando comenzamos a pensar en la problemática del magisterio, cuando se hacen acentos dolosos en campañas sucias por las movilizaciones del magisterio, viene una pregunta retórica y a veces tramposa, pero a mí me parece que es un área de oportunidad para el mismo magisterio. La pregunta es, ¿y qué le están enseñando a nuestros niños los maestros con esas movilizaciones? Maestro Benjamín, ¿qué le están enseñando a los niños con esas movilizaciones?
Primero, sí hay una formación, una escuela con estas movilizaciones. Y una primera es que no solo al niño se le enseña, sino también al padre de familia se le enseña que ante la falta de compromiso de los gobiernos, ante la necesidad, porque también los maestros son padres de familia, son seres humanos que también sienten que tienen necesidades. Entonces, cuando al maestro tiene toda esta problemática que no se le escucha y que hay la necesidad de hacerlo, uno, de entrada estamos enseñando que ya no debemos callarnos más. O sea, si yo siento esa opresión, siento necesidad, pues no le queda al maestro más que salir de esas cuatro paredes de la escuela y gritar y decir, a ver, escúcheme sociedad, escúchenme gobiernos, también tenemos esta necesidad. Yo lo decía en un principio, lo hacemos primeramente tocando puertas, insistiendo, resuelvan esto. Cuando no se da, pues ocupamos salir. ¿Qué más estamos enseñando con el salir a la calle, con exigir, gritar? Yo recuerdo en Zamora, de donde soy originario, que decían algunos doctores, enfermeras, que luego pues hay entre el gremio también familiares de ellos, dicen, ¿qué no les da vergüenza andar por la calle gritando y diciendo eso? A la vuelta de los meses, yo recuerdo con aquella famosa reforma también en el sector salud, pues ahí andaban esos doctores, esas enfermeras que nos decían que si no nos daba vergüenza, también gritando. Yo recuerdo que le dije a un doctor, oiga doctor, ¿y no le da vergüenza? Maestro, dijo, vergüenza me da, dijo, no haber salido desde antes que ustedes salieron, dijo. Hoy que ya nos fregaron también, es cuando estamos saliendo. Entonces, también hay que reconocer que efectivamente nuestras jornadas de luchas, en los días que estamos fuera del aula, nosotros les hemos dicho al padre de familia, nos vamos a retirar unos días, pero hay el compromiso de que regresando busquemos mecanismos de cómo le damos un esfuerzo extra, un horario extra para reponer parte de los días perdidos. Y hay compañeros que se han fletado, que no solo de lunes a viernes, sino el sábado también han laborado. Y que han buscado, si salíamos a las 6:30, bueno, salimos a las 7. Es decir, varios mecanismos de cómo tratar de reponer esa situación. Lo otro ha sido que el maestro, por ejemplo, ahorita que no estamos de manera directa frente al aula, pues el maestro se ha buscado los medios, porque también es real que el trabajar de manera directa solamente a través de la computadora, de la televisión, no ha sido la panacea. O sea, ha habido muchísimas complicaciones y más en el medio urbano, rural. Es más, no me voy tan lejos, pues nosotros trabajamos por la tarde en Jacona, que es una ciudad donde se supone que ya todos los niños pues tienen celular, tienen computadora, ¿no es cierto? O sea, hay grupos donde el maestro, compañero dice, a ver, yo de 25 niños que tengo, solamente 5 tienen celular, solamente 3 tienen computadora, la mayoría tiene televisión, pero el papá se va a trabajar por la mañana y los deja solos. El niño puede aguantarte 1 hora, 2 horas frente al televisor viendo una clase, pero no está el papá, no está la mamá. ¿Qué hace? Está mejor, más emocionante la película, las caricaturas, y dejan de lado lo que deberían estar haciendo. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho el maestro? Se las ha ingeniado. Hoy nos podemos dar el lujo de decir que en todo este ciclo escolar hay un equipo a nivel estatal, un equipo pedagógico, le llamamos de colectivos pedagógicos, que se han dedicado semana tras semana a elaborar lo que nosotros le llamamos cuadernillos o cartillas de trabajo, y que le dicen, a ver maestro, ahí te va, es para que los compañeros de este grupo, de este nivel, lo desarrollen durante la semana en la casa. Lo que tú quieras ajustar, modificar, hazlo en base a cómo ves que van desarrollando tus alumnos, tus niños. Podremos decir que en el siguiente ciclo escolar, el maestro, sus cuadernillos, sin ningún problema, les va a servir como un programa, una guía, una orientación, aunque ya sea frente a grupo, para trabajarlos. Pero es a partir, insisto, de la necesidad
Entonces, no porque salgamos a la calle quiere decir que ya abandonamos la educación, que ya abandonamos los niños, no. O sea, han sido varios mecanismos y rutas que insistimos, no quisiéramos, pero nos han obligado porque los gobiernos, insisto, federal y estatal, hacen oídos sordos, nos abandonan y nos obligan, porque también hay necesidades, insisto, así como todo mundo las tiene, el maestro también las tiene. No es alguien solo que puedan decir, bueno, pues eres solito, pues con cualquier cosa te mantienes, no. También hay una familia y a veces más allá de la familia, alguien más que alimentar. Y obviamente, pues no hablemos de salarios, o sea, los salarios para la ley, quien dice es que ganan un dineral, sí, pero son muy pocos los que ganan. Háganme la buena. Exactamente. Es un panorama problemático, así se vislumbra, ¿no? Yo me imagino que usted está en una posición privilegiada de diálogo, ¿No le ha tocado enfrentarse con maestro Benjamín? ¿Para qué tanto rollo? ¿Para qué tanta movilización? Si nos podemos arreglar usted y yo. ¿Le han llegado ese tipo de ofertas, maestro? Voy a mencionar un solo caso. Uno que ya no es funcionario aquí en Michoacán. Enhorabuena, ojalá que ningún lado. Pero sí me dijo así, en una reunión que tuvimos, maestro, ¿se da cuenta del poder que usted tiene? ¿Se da cuenta de todo lo que usted puede hacer y no puede, y puede dejar de hacer? Usted puede, una vez terminando su periodo al frente de esta sección, salir rico. Y yo le dije, yo lo creo, porque lo he visto, porque a la gente que expulsamos, que corrimos, a varios de ellos, precisamente por los malos manejos, por el dinero, los recursos que observamos, los denunciamos ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Sabemos que ahorita eso no va a caminar. ¿Por qué? Pues porque el gobierno en turno lo sigue apapachando y obviamente no va a permitir que eso camine. Ya los denunciamos también ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Dijimos, bueno, pues si se ocupa que revisen a esta gente. O sea, un maestro de una plaza sencilla o de una doble plaza, que lo máximo que pueda ganar son 10,000 pesos quincenales, 20,000 al mes, pues tenga 2, 3 casas, tenga 2, 3 carros nuevos, último modelo. Y es decir, tiene mucha suerte con las ofertas ese maestro. Y entonces nosotros llegamos con la consigna. Un servidor ya se pensaba jubilar, pero pues pusieron la fe en mí, creyeron en mí los compañeros y dijeron, no, pues échanos la mano. Dijimos, vamos a entrarle, vamos contra la corrupción. La idea de un servidor no es salir millonario, no es salir rico de aquí, sino es cómo recomponemos, no solo dentro del gremio magisterial, sino dentro de la sociedad en general, que se tenga una mejor visión de lo que es un sindicato, de lo que es la sección 18 en Michoacán, que insistimos, ya se veía como un mercado cualquiera, donde todo se vendía, todo se ofertaba al mejor postor. Entonces, la idea aquí es cómo recomponemos y que el día de mañana, yo les decía, cualquier maestro, cualquier maestra, cualquiera de los que estamos en el sindicato, podamos sin ningún problema vernos de frente a los ojos, a la cara, donde nos encontremos, y no como algunos hoy lo hacen ya, que cuando a uno lo ven, agachan la cabeza y se van como que no lo vieron. O sea, yo digo que ¿quién debe poner el ejemplo? El maestro. Al inicio hablábamos de esta charla, pues que el maestro es el reflejo en todo. Entonces, si ven que el maestro es el primero que está en la corrupción, el primero que todo pone en venta, el primero que todo está el mejor postor, pues ¿a dónde vamos a parar? También nos enseñamos a eso, ¿no? También aprendemos eso del maestro. Entonces, esa es la parte que está ahí y que, insisto, como gremio magisterial, es lo que nos planteamos, lo que nos proyectamos, y decirles, a ver, compañeros del gremio magisterial, crean nuevamente en sus representantes sindicales,
debe haber claridad, debe haber certeza, pero sobre todo, nuevamente debe haber en ustedes el poder decir: sigo confiando en mi sindicato, sigo pidiéndole a mi sindicato, sigo apoyando a mi sindicato, que resuelva mis problemáticas, que me ayude a seguir manteniendo mis conquistas, mis derechos. Esa es parte de lo que nosotros planteamos. Y eso obviamente, insisto, a muchos de los que lo sacamos, pues es lo que les duele. El que sigamos nosotros denunciando esa situación, el que sigamos nosotros tratando de limpiar toda esa situación. Y ya lo que venimos planteando en la Secretaría de Educación, a nivel estatal, a nivel federal, con los diferentes niveles de gobierno. Un servidor, a partir de la problemática que tuvimos de la toma de las vías, pues de manera directa, así como estamos con usted, nos sentamos con la titular de la Secretaría de Gobernación, la exministra, le dijimos: a ver, no es capricho, no es necesidad que nosotros queramos pues estar ahí donde estamos, es porque no se nos ha escuchado. Ella dijo: adelante, vamos a darle salida a la problemática. Eso se lo planteamos al gobernador Silvano en una sola ocasión que nos hemos reunido. No es contra tu gobierno, no es contra ti, es que resuelvan los problemas. Y a todos los niveles de gobierno con los que hemos estado, a nivel México, a nivel federación, aquí en el estado, yo siempre les he dicho: en mí tienen alguien que pueda ser aliado para caminar y evitarnos conflictos, problemas en Michoacán, pero escuchémonos. Yo no les pido más allá de lo que los compañeros les corresponde y ya devengaron y que por derecho lo tienen ganado. Es lo único. Yo no he exigido ni pido, insisto, más allá de lo que ya les corresponde. Y jamás les voy a plantear una cuestión torcida, chueca, que no sea como debe ser. Hay un montón de comentarios de parte de la audiencia, maestro Benjamín, de Chely Cortés, Guadalupe Patiño, de un nombre impronunciable pero que se apellida Rodríguez, Linda Vargas Dalis, Jacob Lobo, Chely Cortés, Jesús Granados, Salvador Torres, Connie Rodríguez, Adalberto Cárdenas, Efraín Piña, Guillermo Isguerra, Mario Aparicio, Eric Villaseñor, Chely Cortés nuevamente, Laura Sánchez, Pili Nava, y no me detengo a comentar los contenidos, Daniel Ávila, porque no hay preguntas, hay manifestaciones de apoyo. Es interesante ver que en un medio que está transmitiendo en vivo en este momento haya tantas manifestaciones de apoyo en contraste a los encabezados que vemos en las noticias de Facebook, de Twitter, de Instagram, donde el apoyo parece que no existe, al menos de algunos medios de comunicación. ¿Cuáles son las tareas, maestro Benjamín, cuáles son las tareas actuales, vigentes de la sección 18? ¿La sección 18 tiene línea política? ¿La sección 18 tiene partido político? ¿La sección 18 tiene aliados? ¿Se toma de la mano con otros sectores de la sociedad para luchas comunes? ¿Por dónde va lo inmediato, posterior, lo que está en boga ahorita para el magisterio michoacano, maestro? Bueno, yo quiero empezar por lo que tenemos ahorita en la actualidad. Hay quien dice: la sección 18, sus representantes tienen una línea política electoral. Y nosotros lo hemos dicho ante todos los medios, ante todos los que nos han preguntado, incluso en su momento algunos que hoy son no aspirantes, sino ya formales candidatos a presidencias municipales, a diputados locales y federales, a la gubernatura. Les hemos dicho: la sección 18 como tal no va a corporativizar a su magisterio, a un partido en lo particular. La sección 18 ha sido capaz de decir: cada compañero maestro es libre de determinar por qué candidato o por qué partido político va.
Lo que sí les hemos dicho, y que a lo mejor es lo que muchos nos critican, es que eres maestro, tienes conocimiento de causa, sabes lo que has sufrido, sabes cuál es la mejor postura, posición política, pero también los mejores planteamientos y ofertas en materia electoral. A partir de que tú tienes ya un contexto de todo esto, pues sé reflexivo, piénsale y determina pues por dónde vas a votar, por quién vas a votar. Eso sí es válido. O sea, lo otro sería lo que se nos criticaba y decían, es que el gremio magisterial, lo que dice su líder, a nivel estatal o a nivel nacional, ahí van todos como borregos. Eso sucedería si ellos hoy no reflexionan su voto. Pero una vez que el compañero maestro reflexiona su voto, ya no es borrego, ya determina de manera personal, individual, por dónde le da. Y eso es lo que hemos pedido a los compañeros. Yo, Benjamín, jamás les voy a decir a alguien en lo particular, y hasta ahorita me puedo con toda la franqueza decir, a nadie en lo particular, es más, ni siquiera a mi familia, les he dicho voten por este. No. Debe haber por parte de ellos una madurez, un análisis reflexivo y determinar por quién hay que votar. Es en esos términos. Entonces, no tenemos una línea política concreta, no le estamos a alguien diciendo de manera directa, vota por aquí, es por allá, no. Pero que sea un voto pensado, reflexivo, de manera consciente. Eso sí se los hemos dicho. ¿Con quiénes estamos vinculándonos como sección? Cuando llegamos, un servidor lo planteó ante las diferentes instancias, asambleas de comité, plenos estatales, nuestras instancias organizativas. Yo les dije, ocupamos recuperar ese vínculo de la sección 18 con la sociedad. En primer momento, en primera línea, con los padres de familia. El padre de familia debe de estar claro y consciente de cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son nuestras necesidades, en qué podemos coadyuvar de manera conjunta para mejorar la educación, tanto de la infraestructura de la escuela, pero en todo el ámbito en general, planes y programas, es decir, en todo. ¿Cuál es nuestra segunda área de acción? Nosotros hemos dicho, la vinculación con aquellos sindicatos y organizaciones con los que coincidamos. No vamos a ir con un sindicato que lo que nos vaya a decir, ¿sabes qué, maestro Benjamín? Pues la está regando, vamos a ponernos de acuerdo con X funcionario y para llevar la fiesta en paz. No, no es eso. O sea, es con aquellos que me van a decir, maestro, coincidimos con usted y vamos a la lucha a exigir lo que nos corresponde. Con esos vamos. ¿Con qué otras organizaciones? Ahorita podemos decirlo que mayoritariamente, ¿con qué organizaciones? Pues principalmente con las comunidades. Ahorita hay varias comunidades indígenas que tienen sus planteamientos, por ejemplo, de que los recursos se les entreguen de manera directa. Lo que luego el gobierno del estado dice es que ya están pidiendo la autonomía. La autonomía no es solamente que les entreguen el recurso, o sea, la autonomía implica que les dejen autogobernarse de manera completa. ¿Pero por qué piden ellos su recurso de manera directa? Porque llega el ayuntamiento y ya es ley, y puede solicitarlo la comunidad que el ayuntamiento le entregue el recurso íntegro. Pero ¿qué sucede? Que el ayuntamiento le dijo, no, espérate, si te tocaban 5,000 pesos, ya te arreglé aquel camino y es el otro, te quedan 1,000 pesos. Es decir, se sigue rasurando ese recurso que llega a las comunidades. Entonces las comunidades, hoy principalmente las comunidades indígenas, pues están planteando que mínimamente de entrada, si no hay la autonomía plena y completa que se les permita, sí mínimamente que el recurso que les corresponde llegue de manera directa. Y hablamos de más de 10, 15, 20 comunidades que están en ese esquema y que participan con nosotros y que en estas jornadas de lucha han estado ahí con nosotros, y públicamente podemos agradecer y decir, sí estamos vinculándonos, pero por parte de ellos en los problemas más agudos, más álgidos que nos hemos encontrado, ¿quiénes han salido al rescate, el apoyo de nosotros? Las comunidades. Eso hay que decirlo, y por ahí vamos. Yo les he planteado a las comunidades, vayamos a la conformación de una estructura, una organización, el nombre ya luego se lo ponemos, pero ahorita coordinémonos porque
tienes necesidades, tengo necesidades, el reclamo es a la misma autoridad estatal, federal, pues juntemos esa necesidad, caminemos con esa necesidad. Ahí está la coincidencia. Hay diferencias, sí, pero si nos unen las coincidencias ahorita, caminémosle, respetando obviamente en todo momento la autodeterminación e independencia política, organizativa y social de cada una de ellas. En lo que coincidamos, por ahí le damos. O sea, esa es la parte que está ahí. Con los sindicatos hemos planteado lo mismo, pero insistimos, la mayor parte de los sindicatos siguen siendo sindicatos blancos o muy corporativizados. Entonces, pero eso no niega que podamos seguir platicando. En materia educativa, nosotros no es de ahora, de este comité seccional, tenemos un programa que le llamamos alternativo, PDCEM, en Michoacán. En el sector indígena también está el Pepomich, llevan la misma ruta, la misma dirección, línea, y que ya se ha planteado a nivel México, a nivel estatal, ante Secretaría de Educación, incluso en los albores, en los arranques, pues se arrancó con lo que se le llegó un programa de lectoescritura para primero y segundo, posteriormente lo que son las escuelas integrales, donde se pretendía que en las escuelas funcionaran desde preescolar, primaria y secundaria, o sea, todo en una misma institución, que hay más de 40 en el estado, y bueno, han sido varios ejercicios que han resultado y que esos han concretado lo que hoy tenemos nuestro programa, con planes y programas, con libros de texto, que los hemos presentado ante las instancias, pero hasta ahorita, ¿qué se ha dicho? No, pues es que esos planes y programas rompen con los esquemas, con el sistema educativo nacional e incluso hasta con los planteamientos, las peticiones internacionales de cómo debe caminar una educación. Pero nosotros seguimos ahí, en Michoacán. Tenemos en este ciclo escolar, podemos decir, más de 2.500 escuelas que siguen con ese programa. Había más, pero hay que reconocer que el Estado ha buscado los mecanismos, las formas de frenarnos, y un primer problema que tuvimos es para certificar a estas escuelas que llevaban el programa. Este ciclo escolar pasado pues nos la hicieron muy pesada, de tal manera que los certificados se tendrían que haber entregado a más tardar en agosto y se vinieron entregando en diciembre. Entonces eso ha generado, y hay que entenderlo, también en el padre de familia dice: maestro, pues es que ya en la otra institución, principalmente del nivel medio superior y superior, pues nos lo exigen. Pero ahí estamos nosotros, o sea, no desmayamos. Donde consideramos que va más avanzado esto del buscar el reconocimiento educativo a nivel nacional, en el Pepomicho, en el programa para las escuelas indígenas, donde ya a nivel nacional se dijo: vale, lo trabajamos como programa piloto, no solo en Michoacán, sino en otros estados, obviamente con otra línea de conocimientos, dependiendo de las etnias, y en esa ruta vamos. Ya en lo sindical de nosotros, en nuestras necesidades, demandas, pues ahí está un problema agudísimo, que es la diferencia entre los maestros estatales y federales, el pago diferenciado. Luego ahí nosotros le hacemos llamar bonos, pero de alguna manera son compensaciones, son toda una serie de, diríamos, montos económicos que están por ley y que están planteados ahí, algunos como conquistas sindicales, y que les denominamos bonos, y que luego se piensa o se cree que nosotros los exigimos por exigir y que es algo aberrante de nosotros. No. Ya desde varios años se venía arrastrando esto. En diciembre logramos forzar ahí a parte del gobierno del estado a pagar parte de estos, la federación que le pusiera ese dinero, que finalmente se desvió un recurso de ese dinero. Insistimos, fueron 515 millones de pesos para solventar 8 bonos de los maestros estatales. Solamente se pagan 6, pero los 2 más altos se siguen adeudando, que es donde nosotros decimos se desvió el recurso para otras áreas aquí en el propio estado y se sigue debiendo. Están los programas, tenemos programa de alfabetización, tenemos programa de
centros de desarrollo de la cultura, el arte y el deporte, que es como un tipo casa de la cultura, pero que la idea es más amplia, no solo quedarse como casa de la cultura, sino en un esquema de trabajo no solo para alumnos, sino para la sociedad en general. O sea, cómo también se les va lo que son las escuelas integrales, donde se trabaja este esquema de preescolar, primaria y secundaria en la misma institución, donde no se entra a las 8 y se sale a la 1, sino se entra a las 8 y se sale a las 4 de la tarde. Entonces, son compensaciones que se le da, porque el maestro llega y pues bueno, tu horario era de 8 a 1, pero ya hoy es de 8 a 4, entonces esas horas extras hay que pagarse. Claro. Entonces, es lo que hoy luchamos porque se paguen, y lo más aberrante es que el gobierno del estado a estas alturas, en estos días, mientras que nosotros exigimos páguesele a los compañeros, ¿qué hace el gobierno del estado, Secretaría de Educación en el estado? A los que no coinciden con nosotros, que los expulsamos, sí se les paga. Ajá. Pero a los que no coincidimos con el gobierno del estado, hasta la fecha no se nos ha pagado. O sea, esa es la aberración, esa es la molestia, ese es el coraje de los compañeros, pues del por qué salen a la calle, por qué salen a manifestarse. Claro, no es una lucha por privilegios de los profes, parece que es una lucha por justicia. Guadalupe Patiño dice: los maestros siempre han estado al frente de las grandes transformaciones de nuestro país. Somos los que estamos y vivimos más de cerca la miseria, la injusticia y el hartazgo de nuestro pueblo. Yo encuentro mucha pertinencia en las palabras de Guadalupe Patiño. Ojalá tuviéramos oportunidad, por ejemplo, maestro Benjamín, de profundizar en cada uno de los programas, pero siempre se nos quedarán intenciones de diálogo, y esperemos que esta no sea la última ocasión. Maestro Benjamín Hernández Gutiérrez, secretario general de la sección 18 Poder de Base, quiero agradecerle a nombre de Renovando, el equipo de producción, la calidez, el haber aceptado la invitación, el haber dispuesto su tiempo y el considerar que esta divulgación mediática de la lucha también es lucha y no una pérdida de tiempo. Quiero agradecerle profundamente y quiero pedirle un mensaje directo para nuestro auditorio, por favor, que habrá profesores, pero también hay muchos que no son profesores y que nos están viendo, que nos siguen, que siguen la transmisión. ¿De qué manera usted pudiera despedirnos, al menos por ahora, maestro? Bueno, pues yo informarles que el gremio magisterial que representamos, a partir de esta semana, y dado que tenemos esos problemas y muchos más que no mencionamos aquí por falta de tiempo, y que esperemos que en otro momento aceptamos la propuesta de venir a seguir charlando, explicando las problemáticas, pues determinamos de desarrollar algunas acciones. El día de mañana tenemos una marcha masiva estatal, está ofertada una mesa precisamente para ver estos problemas mañana con Gobierno Federal, Secretaría de Educación Federal, Gobierno del Estado, Secretaría de Educación en el Estado. Esperemos que cumplan, que lleguen y que le demos, no solo nos sentemos a dialogar, sino que lleguemos con propuestas de solución a los problemas. Si no, esto va a generar el que en los días siguientes, pues a pesar de que estamos en una campaña electoral, pues nosotros tengamos que manifestarnos en las calles, tengamos que seguir exigiendo que se nos escuche, pero que no solo se nos escuche, sino que se nos resuelvan, insisto, los problemas. Vamos a continuar nosotros en la exigencia de la resolución de los problemas, esperando que con el arranque del siguiente ciclo escolar, pues el maestro ya no tenga la necesidad de estar en la calle, y que arranquemos un ciclo escolar con nuestros problemas resueltos, y donde ya tengamos a nuestros alumnos en las aulas, y que se pueda decir, bueno, pues vamos a trabajar con marchas forzadas un año, no del todo perdido, pero hay que reconocer que es un año que no fructificó. Yo me atrevo a decir que ni siquiera el 90%, podría ser un 75, un 80% de lo que el niño tendría que haber aprendido en el aula.
y no de manera virtual. Y a lo mejor hasta me voy muy alto en los porcentajes, porque hay que reconocer, hay padres de familia y alumnos que sí han estado al tanto a través del mecanismo que sea en contacto, buscando aprender, pero también hay que reconocer que hay alumnos que se nos perdieron, que una o dos veces hicieron acto de presencia, decir qué voy a hacer, padres de familia que también se olvidaron de esto, puede ser porque también se perdieron muchos empleos, porque hubo la necesidad de que algunos de sus hijos tuvieran que apoyar con alguna actividad económica para resolver lo que esta pandemia ha generado. Nos agarró en un país, en un sistema educativo, donde no estábamos acostumbrados a trabajar con esquemas que no fueran presenciales, que fueran virtuales, e insisto, incluso un servidor no se considera un erudito en manejo de la tecnología, hay dificultades. Entonces, así como muchos las tenemos, no solo nosotros, los propios alumnos, porque son muy duchos para el WhatsApp y cualquier cosa, pero lo que tiene que ver ya manejar otro tipo de programas, ahí ya es donde lo decimos coloquialmente, la tuerca torció el rabo. Les agradecemos por escucharnos, estamos para servirles y esperemos que muy pronto regresemos, porque sí hay muchas interrogantes y por parte nuestra también hay mucho que decir, hay mucho que la sociedad en general, los propios compañeros maestros, tienen que conocer para tener una claridad completa de qué es el gremio magisterial, no solamente que nos conozcan como docentes frente a grupo en el área didáctica, la pedagogía, sino que nos conozcan también como lo que somos, seres humanos con necesidades igual que todos y que nos han obligado, insisto, a hacer lo que no queremos, salir a la calle, alzar la voz, pero lo vamos a hacer cuando la razón nos asista. Gracias. Maestro Benjamín Hernández Gutiérrez, secretario general de la sección 18, Poder de Base, muchas gracias por su presencia, gracias por la oportunidad de diálogo, gracias al público que nos sigue amablemente, que nos sintoniza, que dialoga con nosotros, recuerda, comparte, reacciona y sigue comentando, te lo agradecemos mucho. Gracias al equipo de producción, no se pierdan la programación de Renovando TV, lunes con música, miércoles con cultura, mañana cultura ecológica, viernes con política, martes y jueves con mesas de análisis. Yo fui Eric Ballesteros, hasta que la dignidad se haga costumbre. Buenas noches. Buenas noches. Es así como finalizamos un programa más de Renovando la Cultura y la Política a través de Facebook y esperamos que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.